Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar la clase de hoy, la quinta clase que vamos a tener en el área de español. Le damos la bienvenida en esta tarde a todos los estudiantes. Hay un buen número, hay 10 participantes. Así que, como siempre, vamos a colocar esta clase en las manos de Dios, bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y a este Instituto ITEI que permite la posibilidad de estudiar virtual y a distancia. Así que quisiera pedirle el favor a uno de ustedes que nos dirija la oración para iniciar la clase de hoy. Hola, ¿quién de los participantes, de los estudiantes, nos colabora con la oración de hoy? Listo. ¿Cómo están esos ánimos? Los noto callados, sin ánimos de saludar. Profe, buenas tardes, yo quiero dirigir la oración. Buenas tardes. ¿Usted va a dirigir la oración, Dani? Sí, profe. Bueno, tienes la entrada. Sí, listo. Bueno, vamos a estar orando. Señor, gracias por esta maravillosa tarde que nos regala, Señor. Gracias porque estamos acá reunidos con nuestros profes, con nuestros compañeros, Señor. Vamos a aprender más cada día, Señor. Vamos a aprender para ser exitosos. Estás tú ayudando, ayudándonos para entender las clases, seguir animados, no desmayar. Seas tú ayudándonos, guardándonos y ayuda a la profe para que sea alguien especial enseñándonos. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias por cada uno de estos estudiantes, Señor, que te pones en tu corazón para que estén atentos a las clases, Señor, por cada uno, por nuestro director, Señor. Seas tú ayudando por cada uno de los profes. Ayúdalo, Señor, y a los estudiantes. En nombre tuyo, en Cristo, amén. Muy bien, muchas gracias, Dani. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los estudiantes. Dios bendiga a este Instituto ITEI. Y gracias por la oportunidad que también me está brindando a mí como docente poder compartirlo. Bueno, en la tarde de hoy vamos a ver nuestra quinta clase y tenemos el tema de hoy, la comprensión lectora, y más adelante vamos a ver el simbolismo en la literatura. En lo que es la comprensión lectora, podemos aquí compartir que un estudiante nos colabore con la lectura. Vamos a pedirle a Kevin. Kevin, colabóranos con la lectura de aquí de lo que nos va a explicar este tema de comprensión lectora. Hola, Kevin. A mi Samantha. Hola, profe, buenas tardes. A mi buenas tardes. Colabóranos con la lectura del primer párrafo sobre la comprensión lectora. Vale, profe. La comprensión lectora. La comprensión lectora o lectura comprensiva es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de palabras que forman un texto y el sentido dentro y fuera del argumento total. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Poco a poco vamos a ir desglosando y explicando el contenido.
Y cuando la palabra misma lo dice comprensión y lectora, que proviene del derivado lectura, del verbo de leer. Entonces notamos que en el área de español, ahorita todas las áreas se articulan: español, naturales, sociales, química, física, matemáticas, todo tiene que ver con la comprensión lectora. Si usted hace una buena interpretación o comprensión en cuanto a un problema matemático, probablemente usted va a tener un buen desarrollo y un buen resultado en las operaciones matemáticas. En este caso nos dice que la comprensión lectora o lectura comprensiva nos dice que es la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos de entender lo que leemos. Hay personas que leen, pero no tienen la capacidad de comprender. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios que nos ayudarán a desarrollar esta capacidad de comprensión lectora. No es solamente leer un texto. Hay muchas personas que leen el texto y ya no son capaces de pensar más allá. ¿Qué quería decir el autor? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Que son preguntas que siempre van a estar cuando leamos un texto, cuando leamos un periódico, una revista, un texto virtual. Siempre tenemos que llevarnos a esos 5 o 6 amiguitos para leer. No solamente voy a leer solo, voy a leer con 5 o 6 amiguitos más. ¿Cuáles son? ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, dónde? ¿Para qué lo digo? ¿Sí? Recuerden siempre esos amiguitos al leer cualquier texto, cualquier libro. ¿Sí? Es muy importante. Y esa es la capacidad que tenemos que desarrollar, poder comprender lo que leemos. Cualquiera puede leer. Si ahorita hacemos un ejercicio de decir como lo que hizo Ami, leer, bueno, Ami, de esos 4 o 3 párrafos que leíste, renglones que leíste, ¿qué pudiste entender? La mayoría de los estudiantes se quedan callados. ¿Qué crees que si decimos, qué piensas cuando decimos sobre comprensión? Por esa solamente palabra, ¿qué entiendes por comprensión? Y la mayoría porque nos da pena expresarnos, porque nos da pena dirigirnos a los demás, porque nos da pena a la burla, al bullying que a veces hacen, cuando no somos muy apoyados por parte también del docente y sentimos temor o miedo de que si yo digo esto, ¿qué tal que no sea? Y recuerden siempre que de eso se trata la educación. Educar es sacar lo que yo tengo dentro. ¿Y qué tengo dentro? Tengo conocimiento, tengo capacidades, tengo habilidades. Mi cerebro tiene la capacidad de comprender y de captar toda la información de lo que mis ojos pueden ver y de lo que mi boca o cuerdas vocales pueden pronunciar. Al yo leer, ¿qué hago? Utilizo mis cuerdas vocales, utilizo mi visión, pero al comprender, yo utilizo mi cerebro, yo utilizo mis neuronas, yo utilizo mi capacidad mental. Listo. Entonces, tanto en referencia al significado de palabras que forman un texto y el sentido dentro y fuera del argumento total. La clase pasada veíamos sobre lo que es palabras claves y eso me ayuda mucho cuando yo voy a hacer una interpretación o una comprensión de la lectura. Mirar esas palabras claves y qué significan. Y no solamente cerrarme en un punto, sino expandirme. Es un proceso del conocimiento que consiste en la interacción entre un lector y un texto con el fin de adquirir ¿qué? ¿Qué se quiere adquirir cuando leemos? ¿Qué dice aquí? Ahí les estoy compartiendo pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Conocimiento. Entonces, ¿qué queremos adquirir cuando leemos? Conocimientos. Exacto. Aquí lo que queremos adquirir es
conocimientos. Eso es lo que siempre vamos a adquirir cada vez que leemos. Y si leemos algo y no adquirimos conocimiento, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué cree usted que podemos hacer si a la primera lectura no adquirimos el conocimiento? Volver a leer, ¿no? Eso, volver a leer, porque a la primera no se me va a quedar nada. Sí, a la primera hago como un estudio de lo que es la literatura, el texto, pero no se me va a quedar nada. Cuando vuelvo a leer, quizás ya hay una luz en mi pensamiento y de ahí voy a construir conocimiento. Pero, ¿qué es leer o qué es lectura? Es algo importante que debemos de hacernos, una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Qué es leer o qué es lectura? Pues la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Miremos que el proceso del conocimiento consiste en la interacción entre el lector y el texto. ¿Quién es el lector? Yo. ¿Cuál es el texto? Valga la redundancia, la lectura. Pero ahora, ¿qué es lectura? Es una interacción entre el pensamiento y mi lenguaje. Hemos notado a través de estas clases en español que nosotros podemos pensar algo, pero a veces no tenemos la capacidad de expresarlo, de cómo decirlo, de cómo ordenar las ideas. Y de eso se trata la lectura, de la interacción entre mi pensamiento y mi lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases. Esas tres cosas en una lectura me dan a entender muchísimo de lo que quería decir el autor de esa lectura. Ejemplo, anoche precisamente un amigo estaba viendo un partido y un amigo viene y me dice, tú eres en cuanto a la política, ¿eres de los de la izquierda o eres de los de la derecha? Y le he contestado yo, no soy ni de izquierda ni de derecha. Entonces dice, pues no está tan mal. Y yo me quedé así. Y le dije, ¿qué quieres decir? No, que no está nada mal. Yo le dije, pero eso no fue el tono en que lo dijiste. De pronto la palabra no es nada malo, es verdad. Tú puedes decir, yo no soy ni derecha ni de izquierda políticamente. Obviamente yo soy cristiana, siempre digo, yo soy de Cristo. Y no veo ni izquierdas ni derechas, simplemente veo almas necesitadas de Dios. Es mi opinión personal. Y él dice, ¿por qué me preguntas eso? Le digo yo, porque el tono en que lo dices lo siento como un sarcasmo. Y tanto Dios que a lo último dice, es verdad. Simplemente lo hice, fue como un sarcasmo. Yo le dije, sí, no puedes negar en tu interior la expresión que en sí quisiste decir. De pronto las palabras dicen, no está tan mal, pero ya la tonalidad no está tan mal. Es como, ya ahí cambia el significado. Las palabras pueden estar escritas, pero la tonalidad o a lo que el autor refiere, yo me doy cuenta en la lectura si el autor está hablando esas palabras hacia un sentido de sarcasmo y no van a significar lo mismo. Eso hace parte mucho en la interacción de cuando yo hago una lectura entre mi pensamiento y mi lenguaje, porque ya en mi lenguaje está lo que es la paralingüística, que es la tonalidad con que yo expreso las palabras. ¿Han notado ustedes que eso pasa muchísimo también en los grupos de WhatsApp? Que los textos o las expresiones de las personas, siempre las personas que miran el texto, que revisan, tratan a ofenderse. Y la que escribió dice, pero no quise decir eso. Hay una obra literaria de Gabriel García Márquez que titula Las Diabólicas.
como yo soy cristiana desde los 16 años, yo siempre había tenido en mis libros esa obra literaria, pero, perdón, no me había atrevido a leerla porque me daba temor. Yo decía, las diabólicas, ¿qué tal que yo al leer vaya y tenga una atadura espiritual? Y me evitaba leerla. Me gusta leer bastante. Y dado el caso, ya sentí un poquito más de madurez espiritual. Eso me pasó cuando estaba nuevecita. Eh, y yo dije, voy a ver de qué se trata este título, Las Diabólicas. Y no se trata ni de brujas, ni de hechiceras, ni de sacerdotes satánicos, sino de el comportamiento de las mujeres. De eso trata la novela literaria Las Diabólicas de Gabriel García Márquez, de esa capacidad, de esa habilidad que tiene la mujer, que a veces decimos, yo soy fea, ¿sí? Pero en realidad físicamente podemos carecer de belleza física, pero las mujeres tienen muchas habilidades y de eso es lo que resalta Gabriel García Márquez en esa obra literaria. Entonces, sí notamos que hay escritos, por decirlo así, ustedes me sepan entender un poco más o me haga yo entender un poco más, que puede estar el texto, por eso aquí dice, el reconocimiento de las letras, las palabras y las frases, porque las diabólicas, si yo le digo a usted, sin que ya usted, digamos, no le haya explicado sobre lo que refieren las diabólicas, si yo le digo a usted, si un texto que diga las diabólicas, ¿qué le hace entender a usted? Por ejemplo, Barajas, ¿qué piensa cuando yo dije las diabólicas? No sé, profe, como algo maligno, no sé, algo así. Ami, ¿tú qué pensaste cuando dije sobre la obra literaria Las Diabólicas? A mi Samantha. Sí, también que era algo así como malo, que trataba de cosas malas, y por eso pues tú pensaste que estaba mal leerlo. Daniel, ¿tú qué nos dices? La obra literaria Las Diabólicas, sin antes de escucharme la explicación. ¿Sí es? ¿Me escuchan bien? No, profe, se lo escucho entrecortado. Alguien que me pueda decir si se está escuchando bien el internet. Profe, a veces le escucha trabado. ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ya, ahora sí, profe. Listo. Entonces, ¿a quién más tenemos acá? ¿A quién le estaba preguntando? A Daniel, pero no nos responde Daniel. A Kevin, Kevin, cuando dijimos la obra literaria Las Diabólicas, ¿qué pensaste? Hola Kevin, yo creo que se conectan y se van, ¿no? Dice, no se oye, pero yo creo que ya sí, ya mejoró. Aquí tenemos a Sarita, Sarita Peña. Rapidito para que el ejercicio pueda ser rápido, ameno. Sarita, Señora, ¿qué pensaste cuando yo hablé sobre la obra literaria Las Diabólicas? ¿A qué crees que se refería?
Pues yo me imaginé a una mujer diabólica, ¿no? O sea, así Una como mujer dice la mala, diabólica. mala, hechicera. Acá tenemos a Ana Natalia. Nata, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué pensaste? Buenas tardes, profe. Buenas. No, pues yo también pensé lo mismo que la mayoría dicen, las diabólicas, pues no podría pensar en algo que sea bueno. Exacto. Karen Hernández, ¿qué pensaste? Karen o Jensi, cualquiera de las dos que nos comparta qué pensaron. Profe, yo no le entendí nada porque se le estaba escuchando entrecortado. Bueno, ¿qué piensas tú, Jensi, cuando decimos las diabólicas? Si tú llegas a leer una obra literaria, así el título solamente que diga las diabólicas, ¿qué crees que puede ser? ¿Una persona que es satánica? Bueno, gracias por sus opiniones. Y sí, de eso por eso es que aquí dice, la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer, el lector, o sea, yo, no el libro, no la lectura, yo como lector, necesito reconocer las letras, las palabras y las frases. Y les hacía esa referencia de que una experiencia propia tenía en mis libros esa novela literaria y siempre me dio como miedo leerla, porque pensé que era algo malo, algo satánico, hasta que cuando ya sentí que tenía como una madurez mental, espiritual, yo dije, voy a atreverme a leerla. Y comencé, y lo que se trataba era de la habilidad y las capacidades que las mujeres tienen en sus emociones, no habla nada sexual o algo así, ¿no? Algo normal. Pero todo eso me daba como miedo ver en la lectura. Entonces, sí notamos que puede haber un texto, un título que nos conlleva a lo que el autor quiere expresar. Y yo como lector tengo que ir a ese punto de cómo y qué quiso decir el autor en ese momento. Por eso y de hecho, uno de los libros, y no por yo ser cristiana evangélica, uno de los libros de mejor comprensión lectora es la Biblia. No sé si han visto también la entrevista de Juan Gosaín, que le preguntan uno de los mejores libros en la literatura, ¿cuál es? Y él dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene todas las formas que se manejan en español, como etopeyas, como comparaciones, como el simil, como la paradoja, como el ¿qué? Otras cosas y formas más literarias para comparar o decir una verdad. ¿Qué ejemplo utiliza el autor para conllevarnos a una verdad? Entonces, de eso se trata, queridos estudiantes, de que nosotros en la comprensión lectora tratemos de pensar de qué quiso decir el autor, pero van a ver otras preguntas que es, ¿qué pienso yo de esa lectura? ¿Sí? ¿Qué piensa el autor y qué pienso yo como lector? Son dos cosas diferentes. Entonces, continuamos. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. Vuelvo al ejemplo. Ustedes han escuchado la frase, creo que si no me equivoco, es de Sócrates cuando dice, yo solo sé que nada sé. Si las personas no han leído la historia, la biografía de Sócrates, cuando digo la expresión, yo solo sé que nada sé, todas las personas, ejemplo, usted está arreglando un computador y llega un amigo y le dice, venga, esto no va ahí, esa pieza va acá. Y le dice a la persona que está arreglando el computador, sí, yo solo sé. Entonces, eh, no es como
las personas lo expresan como sí, yo solo sé que nada sé, es como, bueno, sí, como un acto de humildad, como, bueno, sí, usted ya sabe, perdón por la opinión que dije, ¿sí? Entonces, eso no es lo que quiso decir el autor de esa expresión, yo solo sé que nada sé. En sí lo que él quiso decir fue que tan amplio es el conocimiento que lo que él sabía era muy mínimo, que el conocimiento es infinito y que lo que él sabía era muy pequeño, muy finito. Y la mayoría de personas utiliza esta frase como un acto de humildad. Yo solo sé que nada sé, pero a eso no se refiere. Entonces, tenemos que entender qué es lo que encierra el texto y es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. El lector comprenda de manera equivocada lo que quiso decir el autor. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias. Hay propagandas que no llevan ni siquiera una letra, pero con solo la imagen que es emitida, usted ya puede tener un contexto de lo que se refiere o a lo que el autor quiere expresar. Habilidades de comprensión lectora, ¿cuáles son y cómo desarrollarlas? ¿Por qué es tan difícil comprender lo que se lee? ¿Cierto que a veces nos parece difícil comprender lo que leemos? ¿O qué consecuencias trae a la persona no entender un texto? Notemos en la parte de la Biblia por qué las personas y la gente se pregunta esto. ¿Por qué hay tantas iglesias? Si es un solo Dios. ¿Por qué esta iglesia dice esto? ¿Por qué aquella dice esto? ¿Por qué aquella? Y todas que tienen en común la Biblia. Entonces, ¿dónde está el problema? Si el autor es el mismo, el libro es el mismo, ¿por qué los lectores han hecho de la verdadera, porque incluso el texto literario bíblico dice la verdadera religión, porque al cristianismo o al evangelio, a la parte espiritual, la Biblia sí se le cataloga, esa es la palabra literaria para la parte espiritual, religión? ¿Por qué han surgido tantas iglesias? Si es el mismo libro, si es el mismo Dios. ¿Qué creen ustedes que dónde está el problema? Profe, porque la entienden diferente. Cada persona puede leer algo, pero no la entienden de la misma manera que las diferentes personas. Exacto, exacto. Porque lo que nos decía ahorita, el lector puede interpretar al autor de manera equivocada. ¿Sí? Y por eso les digo, vuelvo y les aclaro por si hay algún estudiante que diga, porque la profe es evangélica, entonces no, no. Estamos hablando de una manera profesional y uno de los libros más completos en la forma literaria es la Biblia, por todas las comparaciones, ejemplo, lo que ya ahorita les explicaba de formas en español, de formas de expresión en el español. Entonces, miren que esa es la causa por la cual han surgido tantas religiones, porque vuelvo y les digo, el libro es el mismo, el autor es el mismo. ¿Por qué entonces hay tantas religiones? Y es lo que Barajas nos compartía. Es por la interpretación que le ha dado el lector al libro y cómo interpreta el autor. Les hago una comparación. Llegan cinco ciegos al África y se encuentran con un animal, se estrellaron con un animal. El uno cogió algo que le decían,
¿cómo es lo que tú tocas? Y él decía, es algo largo y como que no lo puedo levantar. Y el otro decía, lo que yo estoy tocando es algo largo y en la punta tiene como pelos. Entonces el otro viene y dice, no, lo que yo toco es como demasiado grande y como redondo. El otro viene y dice, yo toco algo largo que se mueve mucho y es como baboso. Y llega alguien que sí ve y les dice, ¿ustedes conocen el animal que están tocando? Los ciegos responden, no, no sabemos. Bueno, es un elefante. Ese animal que están tocando se llama elefante. Le preguntan al primer ciego, largo, se mueve mucho y es baboso. Le preguntan al otro y dice, lo que yo estoy tocando, como es el elefante, es algo que yo no puedo levantar y es muy pesado. En fin, ya las opiniones anteriores que les di. ¿De qué se trataba? Los 5 ciegos estaban tocando el mismo elefante, pero en cada una de sus partes. El uno tocó la cola y decía el largo y en la punta tiene pelos, se imaginaba. ¿Sí? El otro decía, el largo se mueve mucho y es baboso. Tocó el moco del elefante, el otro tocó una pata y el otro tocó la barriga del elefante. ¿Qué les quiero decir con esto? Que así nos pasa, cuando hacemos estas interpretaciones y no vemos más allá, creemos que están hablando de algo diferente y resulta que se está hablando de una misma cosa. Entonces, ¿por qué es tan difícil comprender lo que se lee? ¿O qué consecuencias trae a la persona no entender un texto? Son interrogantes que surgen cada vez que los medios de comunicación informan resultados o evaluaciones internacionales de lectura. Y es que la comprensión lectora y en particular la falta de ella es un tema que preocupa al sistema educativo. En este caso, el sistema educativo chileno, ¿no? Y más que chileno, cambiemos esta palabra y decimos mundial. Mundial. Porque el problema no solamente es en ese país, el problema es en todos los países. En opinión de Mari Lumat, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Finis, el sujeto que no tiene adecuado desarrollo de la comprensión lectora no puede procesar la información para transformarla en conocimientos perdurables y aplicables. Si usted no transforma ese texto que lee en nuevos pensamientos, en nuevos conocimientos, usted simplemente leyó y ahí quedó. Eso es lo que dice la opinión de la profe Marilu. Si es un proceso tan relevante, ¿por qué se torna complejo alcanzar avances significativos? ¿Cuáles son esas habilidades que involucran? Estas son las claves que desarrollaremos en el presente artículo de hoy. ¿Y cuáles son las habilidades de comprensión lectora? Pues la comprensión lectora de un texto implica, primero, extraer información. Segundo, inferir o interpretar aspectos que no están expresamente dichos y evaluarlos críticamente. Desarrollo integrado, en este caso, demandando al lector su participación activa y constante. Por eso, ustedes, ay, pero la profe sí pregunta en clase, de eso se trata, muchachos, de sacarle ese conocimiento que ustedes tienen ahí en su cerebro y su opinión es bastante importante. Entonces, esas habilidades que quizás no menciona textualmente son las que estudia la comprensión lectora. No están escritas, pero es lo que me quiere transmitir. Posibilita que una persona que sea capaz
de comprender lo que lee. Eso es lo que busca la comprensión lectora, que la persona sea capaz de entender, de interpretar lo que lee. La evaluación internacional PISA agrupa estas habilidades en 3 categorías: acceder y obtener, integrar e interpretar, reflexionar y evaluar. Cuando usted lea, debe tener esto: acceder y obtener. Estás accediendo a la lectura. ¿Qué vas a obtener? El conocimiento. Integrar e interpretar. ¿Qué integras? Lo que quiere decir el autor y mi conocimiento como lector, e interpretarlo, reflexionar y evaluar. Entonces, la CINCE o el CINCE dice que es reunir, que la comprensión lectora comprende la información, la interpretación, relacionar y reflexionar. Son 2 estrategias que da la PISA y otra que da el CINCE. La PISA de obtener, de integrar e interpretar, de reflexionar y evaluar. Y acá el CINCE dice que usted debe localizar la información, interpretar y relacionar y reflexionar. Definiciones y ejemplos de comprensión lectora. Entonces, definiciones y ejemplos. Ya la definición la vimos al principio, que es esa interacción del autor con el lector y luego del lector con el texto. Definiciones y ejemplos. Localizar información. En el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información. Localizamos, reconocemos e identificamos datos, nombres, características, hechos, entre otros. Explícitos en el texto, deben estar allá. Cuando se le dice a usted que interpreta literalmente, por eso hoy por hoy hay una expresión entre los adolescentes y jóvenes que dicen, no, literal. No es que literal que tal cosa, literal que esto, literal. Es una mala expresión. Porque cuando usted está diciendo, literal que me caí, o sea, quiere decir que estaba escrito que usted se caía. Para esa expresión tendría que decir, yo sentí literalmente que me caía. ¿Sí? Yo sentí que estaba en el suelo, obviamente no, pero es la expresión correcta. Literalmente, ¿sí? Literalmente me caí, es decir, sí, prácticamente me caí, pero no la expresión literal, porque la expresión literal es que esté de ahí su derivado, literalmente, que esté en el texto, que yo lo vea ahí, que esté expresado en palabras, que pueda yo unir letra a letra y me componga una palabra. Eso es algo literal. Así que para los que utilizan esa expresión, no está bien. Si va a utilizar la palabra, debe ser literalmente. Entonces, localizamos, reconocemos e identificamos datos, nombres, características, hechos, entre otros, explícitos en el texto. Caperucita, ¿de qué color era la capa de Caperucita? Roja. El lobo, ¿cuáles eran las características físicas del lobo? Ojos grandes, dientes grandes, orejas grandes, un hocico largo, unas uñas muy filantes. Esas son características literalmente del texto. Por ejemplo, aquí está en el cuento de Caperucita Roja, algunas preguntas vinculadas a la habilidad de localizar son: ¿a quién va a visitar Caperucita? Alguien que me diga rápidamente a quién va a visitar Caperucita. La abuela.
A la abuelita. ¿Verdad? Otra de las preguntas que podríamos hacer, ¿en qué lugar se encuentra Caperucita con el lobo? En el bosque. En el bosque. ¿Qué le dijo el lobo a Caperucita? ¿Qué le dijo? A ver, vamos a decirlo en nuestras propias palabras. Más o menos, ¿qué le dijo el lobo a Caperucita? Que se Que fuera era por el camino más largo. eso. Que se fuera por el camino más que Largo. él la engañó, ¿verdad? Exacto. Él la engañó y le dijese, te vas por este camino que es más corto y yo me voy por el más largo. Pero fue mentira, Caperucita iba por el más largo y él por el más corto y por eso llegó primerito donde la abuelita. Bueno, entonces, pero sí notamos que todos los estudiantes pudieron dar directo. ¿A quién va a visitar a Caperucita? A la abuelita. ¿En qué lugar se encuentra Caperucita con el lobo? En el bosque. ¿Qué le dijo el lobo a Caperucita? Hablaron sobre el camino largo y corto, ¿verdad? Listo. Entonces, interpretar e integrar. Ahí con esas preguntas mirábamos lo que era localizar información. Ahora vamos a este ítem que es interpretar e integrar. Procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al texto. Interpretamos e integramos cada vez que establecemos similitudes y diferencias. Contrastamos información, inferimos causas, consecuencias, motivaciones, entre otros aspectos. Ejemplos de preguntas asociadas a esta habilidad son: ¿por qué el lobo se disfraza de abuelita? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir por qué el lobo se disfraza de abuelita? Para poderse comer a Caperucita. Y más que eso, ¿poder qué? Engañarla. Esa es la palabra, engañarla. Y ahí sí proceder a lo que nos compartió el compañero, podérsela comer. Era más fácil, porque ya, ¿qué más podemos decir por qué le era fácil? Profe, pero yo tengo una pregunta. Si él es un lobo, ¿por qué entonces se tenía que disfrazar? O sea, pudiendo esperar que ella entrara simplemente y la cogía por detrás y ya. Entonces sí, yo me pregunto lo mismo. Exacto. Pero como es un cuento y a lo que nos lleva el autor es a esa gran imaginación, ¿sí? Obviamente uno dice, ya no, ya sabiéndonos de pe a pa, como es nuestro dicho acá coloquial en Colombia, sabiéndonos el cuento de Caperucita de pe a pa, ya sabemos, bueno, si el lobo, porque no se la comió ya, ¿sí? Pero eso es lo que buscan los cuentos, crear y amenizar la imaginación y que podamos llegar de una manera creativa a las ciertas verdades que ese cuento nos quiere decir. ¿Y por qué creemos que el lobo pensó? Hablemos, pongámonos en el lugar del autor, porque el autor lo hizo así, hizo el cuento así, y así lo leemos, ¿sí? Eso es lo que decíamos ahorita. Hay que interpretar lo que el autor quiso decir, porque el autor quiso, él bien hubiese podido acortar la historia y el lobo se encontró una niña y se la comió en el bosque. Sí, eso es la ruta más fácil. Pero como es un cuento, se trata de literatura, de la imaginación, de la creatividad del pensamiento, del lenguaje, de la trama, del inicio, del nudo y del desenlace, pues el autor nos lleva a un paso a paso de historia y a creernos esa película imaginaria. ¿Vale? Entonces, ¿a quién va a visitar? Esas ya las hicimos, estamos en interpretar e integrar. Ahora, integramos lo que el autor quiso decir
Y lo que yo pienso, lo que ahorita la compañera nos decía, él pensó así, pero yo pienso, en mi cuento yo lo puedo hacer. Yo me puedo inventar un cuento donde el lobo simplemente vio a esa niña hermosa y bonita, de capa roja, y se la comió. Ya pare de contar. Pero ahora vamos a interpretar lo que el autor quiso decir. Y esta pregunta es, ¿por qué el lobo se disfraza de abuelita? ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí? Profe, yo creo, no, yo sé, siento yo que, por ejemplo, él quiso dar también como una enseñanza, porque si lo hubiera hecho así como yo dije ahora rato, que lo acorta y pues se come ya, no tendría ninguna enseñanza, porque el lobo habló con la niña, la engañó y todo, pero ella sabía que era un lobo. Y al disfrazarse, pues, al disfrazarse de la abuela, lo que yo entendería es que, por ejemplo, no todo es lo que parece, las apariencias engañan, no hay que Excelente. confiar en Mira que ya nadie. estás haciendo una interpretación e integración de conocimientos, el del autor con el tuyo que eres el lector, ¿vale? Entonces, mira todo esto que tú nos acabas de decir, todo lo que nos acabas de expresar, ya el conocimiento que viste el de ahorita y mira cómo ya cambió tu pensamiento y de eso se trata, de enseñar. ¿Qué podemos sacar a través del cuento de Caperucita? Imagínense ustedes cuando ya tengan su profesión a la facultad que se van a, a empeñar a desarrollar, pero imagínate tú dando una clase de abuso infantil, que está, Dios mío, ese es el, como dicen, el pan diario de las noticias. Niño de 3 años, niño de 4 años fue abusado. Aparte de abusado, fue asesinado. ¿Qué tal si ese niño de 4 o 5 años la mamá le enseñó? Si un hombre extraño te habla en la calle, corre, corre, ¿sí? Si le enseñamos eso a los niños y niñas, de seguro esos niños no se van a dejar engañar con un helado, con una colombina, con una paleta. Y notamos que ¿por qué el lobo se disfraza de abuelita? ¿Por qué creen ustedes? Por la inocencia de Caperucita. Más que la inocencia de Caperucita, ¿qué más pueden pensar allá? ¿Qué más pueden pensar? Vamos. Miren lo que decíamos ahorita. Vamos a Porque examinar cada Caperucita palabra. Lobo. ¿Cómo identificamos al lobo? Como el engañador, por ejemplo. Yo lo coloco así. ¿Ustedes cómo lo colocarían al lobo? Ya yo dije engañador, ya le caní. ¿Cómo pueden llamar al lobo? como el malo de la historia, No me digan que Aurelio. ¿Cómo? como el malo de la historia. Como el malo de la historia. Entonces, se disfraza. La palabra disfraza, recuerden las palabras claves de la clase anterior. Se disfraza. ¿De quién se disfraza el lobo? De la abuelita. Abuelita, ¿Y por qué de la abuelita? ¿Por Porque así qué? de esa manera Caperucita pues le va a tener confianza. Exactamente. Exactamente. Y eso era lo que quería que me dijeran hace rato. Porque Caperucita tiene una relación familiar y es que ella es nieta de esa señora que no le dicen el nombre, solamente que abuelita. Entonces, ella quiere mucho a su abuelita, ella ama a su abuelita, incluso le lleva galletitas. ¿Qué hace un niño si la mamá le dice, vaya, llévele las galletitas a la abuelita? Un niño que no quiera a la abuelita, ¿qué hace? se come la galleta. Ay, no, mamá, vaya usted. ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Quién opinó que cuando yo estaba hablando no Un, escuché? profe, un niño astuto como el zorro diría que está enfermo, porque el zorro también hay que tenerlo como astuto, porque es muy inteligente también pensar eso, disfrazarse de Eso, la abuela.
Claro, el lobo es astuto, pero sí, un compañero nos decía la inocencia, estamos hablando de una niña, las niñas y los niños son inocentes, ¿sí? Ellos con una colombina, con cualquier cosita los compran, si se acerca. Entonces, mire que el lobo cambió. ¿Qué cambió el lobo? ¿Su qué? Su aspecto. Su aspecto. ¿Cómo le llamamos al aspecto? Su Identidad. Identidad. su identidad. Se disfrazó de la identidad de la abuela. Es más, habló como la abuelita. Sigue, mamita. Estoy un poco enfermita. Entonces nos imaginamos a Caperucita diciendo, ¿qué tienes, abuelita? Y se acercó y cuando comenzó como que, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Como, es niña, ¿sí? Pongámonos en ese lugar de niño. ¿Y en qué momento si mi abuelita no era así? Quizás ella en su pensamiento decía, si mi abuelita no era así. Y comenzó a preguntar, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Abuelita, ¿por qué tienes esas uñas tan largas? Y Son abuelita, para oírte mejor. llegamos al punto, y abuelita, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Y ahí es donde el lobo dice, para comerte mejor, y descubrió realmente quién es. Hay un dicho muy popular que el que es no deja de, ayúdenme, Ser. exacto, el que es no deja de ser. Ojo, para las que tienen novio, novia. Bueno, ¿en qué se diferencia el lobo y el cazador? En ¿Quién que me el puede cazador sí decir? era bueno. En que el cazador era bueno y el lobo es malo. ¿Qué más? El cazador se ayudó a Caperucita. ¿El cazador qué? No hablen tan rápido porque esto es Se virtual. ayudó a Caperucita. No le entiendo a Karen, ¿qué quiere decir? Le ayudó, profe. El cazador sí le ayudó a Caperucita. Que el cazador es un ayudador, en cambio el lobo es un destructor, ¿sí? ¿Qué más diferencias hay? Profe, yo digo que, por ejemplo, los diferentes tipos de intenciones que tenía cada uno, los propósitos en el cuento. Exacto, en las intenciones. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿De qué se trata el cuento de Caperucita Roja? ¿De qué se trata? En sí, ¿qué nos trata de enseñar Caperucita Roja? Profe, pues ¿Qué desde, enseñanza nos deja Caperucita? desde mi punto de vista, o sea, lo que yo entiendo, porque pues todas las personas Tranquila. somos diferentes, pues yo diría que el autor trató de dar a entender como a los niños, más que todo, de demostrar el peligro que hay, que no se puede confiar en cualquiera, que hasta las familias son engañosas. Entonces que hay que estar pendientes, que por ejemplo, los niños que se dejan llevar por un dulce, por ejemplo, en el cuento, Caperucita se dejó llevar de las flores que el lobo la llevó a conseguir para la abuela, o también de las palabras bonitas que le decía el lobo. Y ella pensó que porque le decía palabras bonitas es que era bueno, pero mentiras, que no. Eso Muy entendí yo. bien. ¿Quién más nos dice algo? ¿Quién más? Pues yo de mi parte, yo opino igual que ella, porque pues es un cuento para No, porque tú niños. no tienes el cerebro de ella, así que piensa por ti. Sí, o sea, es un cuento para niños, ¿no? O sea, tiene que dar la enseñanza que es como para niños.
que los niños no se pueden confiar de cualquier persona que sea amable y que les den cosas. Apliquémoslos a nuestra edad. ¿Será que a la edad de 40, 30, 15, 20 no somos engañados? Claro que sí, todo el mundo. Y bastante, porque es la edad de la adolescencia, donde te vas a creer de pronto como adolescente o joven, que te encontraste al amor de tu vida, te pintó de que ella es una emprendedora, de que esto, imagínate ahorita por las redes y todo el cuento. Hay personas que se enamoran por el TikTok, porque las ven en fotos, en lugares, y ya tú te pintas una gran imaginación. ¿Será que no puede ser engañado? Profe, pues Esto es pues yo digo, por ejemplo, con el respeto que pues no hay que ser necesariamente adolescente. La verdad depende, por ejemplo, la confianza que uno tenga, eso va en todas personas, de pequeños a adultos, porque yo he escuchado exacto. noticias de señoras que ya unas mujeres con hijos ya saben todo Es prácticamente que en la vida. Y resulta por eso les decía, imagínate al compañerito que no sé si fue Rubén que nos opinó, no, es para niños, sí es un cuento infantil, pero podemos aplicarlo, ya lo que es la reflexión, aplicarlos a nuestras edades de 30, 40, 50, o sea, mientras seamos seres humanos vamos a ser engañados, hasta por un vendedor que llega a la puerta de su casa, ¿sí? No solamente en la parte emocional, hablemoslo desde otros puntos de vista. Y sí, obviamente les hago el ejemplo porque en la adolescencia eso es lo que recurre y eso es lo que pasa. Pero hablemos, digamos, que un vendedor llegó, señora, mire que esta póliza ahora con un 250.000, usted corrió, dio los 250.000 y hasta el sol de hoy. ¿Fue engañado? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos deja de enseñanza? ¿Qué nos deja de enseñanza? A tener que, Cuidado, no sé. desconfianza. eso, a tener cuidado. Bueno, no tanto a ser desconfiados, porque la palabra más adecuada sería tener cuidado, porque todas las personas no son malas. Sí, ahí notamos la parte del cazador que hace referencia a una persona buena, una persona que ayuda, pero también podemos ver al lobo como ese tipo de personas malas. Entonces, y nosotros que podemos llegar a ser la víctima, que ojalá no sea, pero en cualquier dado caso, como les decía, hasta por un vendedor callejero, vamos a ser engañados. Lo que hay que tener es cuidado. Hay que tener cuidado. Esa es la enseñanza que nos deja el cuento de Caperucita, tener cuidado de las personas que escuchamos. Entonces, ¿qué reflexionar? Lo que acabamos de hacer ahorita. No solamente lo que leo, sino qué enseñanza me deja. Y esto implica recurrir a conocimientos, ideas y actitudes externas al texto. Lo que hicimos. El vendedor callejero no está en el cuento de Caperucita. El que un internauta me escriba por cualquier plataforma queriendo acercarse a mí no está en el cuento de Caperucita, ¿sí? Pero recurro a esas actitudes y comportamientos o ideas externas para darle una reflexión o una interpretación de lo que yo leí. Número 2, fomenta nuestro pensamiento crítico y creativo. Por ejemplo, la compañera decía, bueno, el cuento de Caperucita para mí, yo digo que sin tanto rodeo el lobo se la comió y listo. Ahí había un compañero, se me escapa el nombre, un estudiante que escribía en el texto para darle más drama a la historia, que es la parte creativa, para ser creativos en la literatura, es eso. Entonces, este proceso contempla evaluar
la forma y contenido del texto, expresar opiniones del mismo y aplicar la información en otros contextos, entre otros aspectos. Algunos ejemplos de preguntas son: ¿qué tipo de texto es Caperucita Roja? Podemos hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué tipo de texto? Texto narrativo, texto dramático. ¿De qué tipo de texto es? ¿Qué opinas de la actitud de Caperucita? ¿Qué consejos le darías al lobo? Vamos a hacerle una rehabilitación a ese lobo. En el nuevo cuento, perdón, si te dejaría ejemplo de actividad, haz el cuento de Caperucita actualizado. Entonces podríamos hacer una Caperucita más despierta, ¿no se imaginan ustedes? Voy a preguntarle a cada una de las estudiantes, una Caperucita actual, ¿qué le diría al lobo? Vamos a hacer algo chévere aquí en clase 1. Vamos a preguntarle a Sarita. Sarita. Hola, Sarita. Señora, Sarita, en este momento, estamos con una Caperucita actual. Si el lobo te dice, hola Caperucita, ¿cómo estás? ¿Cómo le contestarías tú ahora en nuestra actualidad? pues a ver, lo que le contestaría, No te dé pena. ay, no, no sé, pues Imagínate si alguien tú vas por la calle y alguien te dice que tú no conoces ni nada. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué le dirías? nada, ¿Lo dejarías? ¿Y este quién sí, es? me iba más rápido. O, digamos, en este cuento actual de una Caperucita actual, y el lobo le preguntó, Caperucita, ¿cómo estás? Y Caperucita le contestó, ¿a ti qué te importa? Te conozco. Imagínate. Entonces, bueno, voy acá al texto. Imagínate esa expresión de una Caperucita actual. Otros la dejarían, visto, ¿y este quién es? No lo conozco. Y una expresión de esas así actuales de los adolescentes hoy día es, ¿y este? ¿Qué le picó? ¿Ya usted para qué quiere saber quién soy yo? Bueno, ¿qué consejo le darías al lobo? Un lobo rehabilitado, lobo. De nada te sirve engañar a las personas. No debes hacer eso. Y el lobo cambió. Vino a ser amigo del cazador y amigo de Caperucita. Que el lobo sea más avispado. ¿Cómo? Que el lobo sea más avispado. Ah, pero Ortiz, Rubén lo va a hacer más malo al lobo de lo que ya no lo muestra Caperucita, el cuento de Caperucita. Y que el lobo, ya no le hables a Caperucita, atrápala y cómetela y ya. Bueno, ese sería el Profe, cuento. le decimos ¿Cómo? ¿Qué dice Karen? profe, le decimos al lobo que busque de Dios y se vuelva cristiano. Imagínate, un evangélico, no sé de pronto de qué fe estén compartiendo y le diríamos al lobo que se arrepiente y que busque de Dios. Y vemos a un lobo ya predicando. Listo. Estrategia para la comprensión lectora. La profe Marilu Matt dice que ella recomienda que para fomentar el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en el aula, se empleen las siguientes estrategias. ¿Qué vas a hacer antes de leer? Si no lo tenías en cuenta, comienza a tenerlo en cuenta. ¿Qué vas a hacer antes de leer? Antes de leer, vas a activar o a desarrollar los conocimientos previos. En este caso, bueno, el docente a los estudiantes, evocar sus saberes y si no los tiene, desarrollarlos para favorecer su acercamiento significativo a la lectura. Ejemplo, que ustedes no hayan escuchado, ya hablamos mucho de Caperucita Roja. Ahora yo les hablo sobre, ¿cómo les parece a ustedes los cerditos? No, profe, los cerditos son muy bonitos. Ay, no, profe, los cerditos no nos gustan, son muy cochinos.
Sí, no, yo no tendría un cerdito de mascota, dirían algunos, hay otros que sí los tienen. Ah, bueno, qué bien. Ahí es cada Sí, quien, profe, antes de pues ahí entrar, cada quien es el punto de vista de cada persona. exacto. Porque Si hay yo en personas que caso no les tal puede de gustar que los sea verdes, pero comiéndoselo sí les parece rico. ah, bueno, dirían, bueno, los cerditos, profe, vivo es feo, pero frito con yuca y aguacate, delicioso. Entonces, y yo les digo, bueno, hoy les traigo el cuento de los tres cerditos. Se quedan todos así perplejos, esperando a ver qué les voy a contar. Pero, ¿qué hice antes? Primero les pregunté qué les parecían los cerditos o cómo les gustaban los cerditos. Y algunos, como dijo aquí el estudiante, va a opinar dependiendo su parecer, su gusto, su punto de vista. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay que hacer antes de leer? Predecir qué se trata el texto. Inferir. ¿Qué es inferir? Como decir la imaginación, expresar esa imaginación. Eso es inferir. Posiblemente los cerditos tenían a la mamá cerda cerquita. Eso no está en el texto, eso no está en el cuento. Pero yo me imagino que tendrían a su mamá y cerquita, ¿sí? Entonces, y el propósito del texto, inferir la historia y el propósito del texto, considerado su contenido y forma para familiarizar al estudiante con la lectura. Si ya yo comienzo a decirles, y un cerdito construyó su casa de madera, otro de paja y otro de ladrillo, pues el que la hizo de paja fue rapidito, no se demoró nada, una horita. El que la hizo de madera se demoró 2 horas y el que la hizo de ladrillo le costó 3 días hacerlo. Pero imagínense que los lobos siempre son malos en los cuentos. Llegó el lobo y sopló a la casita de paja y la destruyó en un segundo. Y salió corriendo el cerdito y se metió, hermanito, préstame tu casa, en la de madera. Sí, corre, sigue. Y entró el cerdito. Entonces viene el lobo y dijo, soplaré y tu casa derribaré. Y las tablas volaron y se fueron, salieron los dos cerditos corriendo. Hermanito, déjanos entrar a tu casa. Sí, sigan. Y se protegieron en la de ladrillo. Y ahí el lobo sopló, se cansó. Dijo, pero no me quedo aquí. Subiré por la chimenea y entraré y a todos me los comeré. Entonces, ¿qué hicieron los tres cerditos? Colocaron una caldera hirviendo abajo en esa chimenea y cuando venían cayó y se quemó. Que hacer las cosas fáciles trae consecuencias, que hacer las cosas de una manera mediocre trae consecuencias, pero tomarme más tiempo para hacer las cosas bien me va a proteger de muchas consecuencias. ¿Vale? ¿Qué tal les pareció? Profe, pero también, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo me meto más a fondo en el cuento, y Tranquila, tranquila. pienso en el lobo y digo, ¿qué habrá pasado con el lobo para qué tipo de soledad sentirá él para que él quizás sentir envidia, diría yo, al ver que ellos son tres, son unidos, cada quien tiene su hogar y pues él andula por ahí solo, siendo el malo de la historia? Quizás le hace falta Bueno, amor. eso, le noto a Natalia una parte así, y de pronto será una futura psicóloga o trabajadora social, es por qué el lobo se comporta tan mal. Y casi en todos los cuentos el lobo es malo. Vamos a tratar los problemas psíquicos, mentales, que hacen ese comportamiento que el lobo sea. Ahora, ¿por qué casi siempre quizás los cuentos toman al lobo como un referente de malo? Porque es un depredador, ¿sí? Él va a atrapar presas. En el caso de Caperucita era una niña, me imagino, chiquitica, hermosa, bonita. Y ahora en el cuento de los cerditos, imagínate unos rechonchos bien gorditos a la vista del lobo. ¿Cómo te lo imaginas tú? Entonces también hay una naturaleza. Esa es la naturaleza del lobo, depredar. Pero en este caso los cerditos fueron inteligentes y lo
atraparon a él en la olla y quizás se sirvieron un suculento sancocho de lobo. Listo, entonces sí, muy chévere tu participación, Nata, y bueno, yo veo que tú siempre quieres rehabilitar y restaurar al lobo. Lo que pasa que no sé si has escuchado la reflexión de el escorpión y la rana. Nata, ¿si has escuchado la reflexión del escorpión y la rana? No, no la he escuchado. Bueno, te invito para que la leas y ahí vas a comprender ese sentimiento que tú sientes así de decir, bueno, ¿y por qué siempre se porta mal? Vamos a tratar esos problemas. Te invito a que la leas, te la dejo ahí como una tareita personal y para ti. Después de leer, organizar la información, distinguir ideas principales, construir organizadores gráficos, resúmenes, síntesis, inferir, reflexionar respecto a la lectura. Todo eso es importante de hacer después de leer. Ya les expliqué la palabra inferir. ¿Qué es inferir? Ir más allá del texto, imaginarme y expresar esa imaginación, pero que haga parte del texto. No lo dicen las letras, pero, por ejemplo, Caperucita, ¿cómo era Caperucita? El texto no dice que era inocente, pero nosotros podemos inferir que el lobo la engañó por su inocencia, ¿sí? Y eso está dentro del texto. Finalmente, enfatiza que aunque las habilidades son esenciales en el proceso, lo más importante es fomentar el goce del lector. Algo que nos hace leer chévere, rico, porque es muy chévere leer, es que nos guste lo que leemos. Entonces, si no te gusta leer, comienza a leer información de la que te gusta, de la que te llama la atención. Comienza a leer sobre eso hasta que te enamores y te apasiones por la lectura. Aunque parezca, de pronto aquí dice la palabra perogrullo, es decir, aunque te parezca como tedioso, ridículo, lo más importante es desarrollar en los alumnos el gusto por la lectura. Entonces, posteriormente, las habilidades de decodificación que le permiten acceder a una cierta velocidad y fluidez fundamental para la comprensión y luego el desarrollo de estrategias específicas para la comprensión. Entonces, yo te aconsejo que comiences a leer esas cosas que te gustan, historias de las cuales te gusta, comienza a leerlas para que te puedas enamorar de la lectura. Cuando tú lees, tu lenguaje es amplio, tus palabras son amplias, tú puedes tener la capacidad de hablar con personas profesionales, como también medirte a personas iletradas que no tengan estudio, ningún cargo, pero así como te mides a hablar con un alcalde, con un concejal, con cualquiera que tenga un cargo, y tú digas, es que me da pena porque es que es la trabajadora social, es que me da pena porque es el psicólogo. No, no pasa nada. Lo importante es que tú puedas tener la capacidad y la habilidad de expresarte. Entonces, tipos de comprensión de lecturas. De acuerdo al grado de desarrollo, podemos encontrar 5 niveles de comprensión de lectura. ¿Cuáles son? El literal. ¿Cuál es el literal? Por eso les decía que las personas cuando hablan y dicen, es que literal, amiga. Yo les voy a decir la verdad, yo tengo 36 años. Yo creo que yo nunca me comporté como, no sé, como ese tipo de pronto ahorita las adolescentes y las jóvenes, más que todo, en cuanto a la parte femenina, género femenino, literal, amiga, esto, lo otro. Entonces, no se dan cuenta que aunque quieran escucharse como que, ay, qué bonita, cómo hablan, están haciendo una mala expresión, porque literal es el primer nivel de la comprensión lectora y en él el lector deberá ser capaz de identificar y comprender la información explícita del texto. Así que cuando alguien es literal,
es porque está escrito, porque eso que le pasó está escrito. Para ello, el lector deberá conocer el significado de las palabras y ser capaz de interpretar el sentido de las oraciones literalmente. ¿Sí ven la palabra literal y la palabra literalmente? Porque ya va a la interpretación de la palabra, es decir, a la acción de ese texto. Entonces hay una gran diferencia en lo literal y en lo literalmente. Punto 2, para tener una buena comprensión lectora, inferencial o interpretativo. Para yo hacer una buena interpretación de lectura, debo de tener este punto inferencial. En las evaluaciones que nos hacen el Estado, como el IFE, las ECAE, las TIC, las TIT, esas son pruebas para profesionales. Se ve mucho esto, la inferencia y lo interpretativo. Cuando dice A, Caperucita era inocente. B, Caperucita era atrevida. C, Caperucita fue desobediente. D, Caperucita, y usted debe elegir una de esas tres opciones que es elección simultánea. Usted puede leer opción simultánea, usted puede escoger, debe de escoger la que más se aplique al texto en una manera inferencial. No está en el texto, pero dice, aquí no lo encuentro en el texto, pero cabe o hay la posibilidad de decirlo porque podemos sacar esa interpretación de lo que leímos. Cuando el lector llega a la comprensión a nivel inferencial, significa que es capaz de interpretar lo que el autor quiere comunicar, pero en ocasiones no se expresa de forma explícita en el texto. Yo les voy a hacer un ejemplo acá, y sé que hay varios que asisten a iglesias. Hay una parte, ahorita se me escapa el texto, pero hay una parte donde el apóstol Pablo dice, y la mujer calle en la congregación. Entonces, hay denominaciones, iglesias, misiones, que dicen, la mujer no puede predicar, la mujer simplemente es la compañera y ya, no tiene derecho a hablar, porque el apóstol Pablo dijo, la mujer calle en la congregación. Y si usted lee el texto así, claro, y hay muchos lugares donde lo tienen por doctrina y como regla ortodoxa y imposible que la mujer desarrolle ni un cargo, o sea, no tiene voz ni voto, la mujer no es nada. Simplemente la reproductora de hijos y la compañera de un varón y ya. Pero si usted va a esta parte que es inferencial y sigue leyendo ese texto, dice, pero se salvará engendrando hijos. Y si usted le da el sentido a las palabras, yo le pregunto, ¿quién engendra? ¿El varón o la mujer? ¿Quién engendra? La mujer. ¿Quién más dice? Por aquí escucha de la mujer. ¿Quién más dice algo? Ah, el que engendra, Sí, que es el hombre. El hombre, ¿no? bueno, exacto. Muy bien. Ahí quería que llegara. ¿Por qué si el texto dice la mujer calle en la congregación? El mismo texto dice, pero se salvará engendrando hijos. Si la mujer no engendra, el que engendra es el varón. Entonces, ahí la Biblia, mire lo que dice aquí. Cuando el lector llega a la comprensión a nivel inferencial, significa que es capaz de interpretar lo que el autor quiere comunicar, pero que en ocasiones no expresa. El apóstol Pablo simplemente dijo, la mujer cae en la congregación y se salvará engendrando hijos. Entonces, el que leyó a primera vista, dijo, no, la mujer no puede predicar porque no. Pero entonces, ¿cómo así que la mujer se salva engendrando hijos si usted ahí va la interpretación, si ella no engendra, ella es la que pare o da a luz,
Entonces, ¿cómo así que el apóstol dice que se salva engendrando hijos? Ahí va el punto. Porque lo que él habló, lo habló en el momento que él estaba enseñando. Y usted sabe que nosotras las mujeres comenzamos, amiga, ¿y si lavaste hoy? No, amiga, me cogió el tarde. Y que no, y esto. Entonces hacía mucho murmullo. Y no, usted sabe que los hombres, ellos callados y escuchan. Entonces, eso fue lo que él, en este caso, el autor, que es Pablo, el que está expresando, dice: la mujer calle en la congregación porque haga silencio y pregúntele a su esposo en casa. O sea, no me interrumpa la enseñanza. Pero no le estaba prohibiendo que la mujer no tenía derecho a ejercer de pronto liderazgo, predicar, ¿sí? O desarrollar cualquier habilidad. Porque inmediatamente el texto dice, y se salvará engendrando hijos. Les hago esto como para interpretación y mala interpretación. Que usted por una mala interpretación le da un contexto diferente a las cosas. Entonces, pero en ocasiones no se expresa de forma explícita. En el texto no dice nada de eso. Y el que lo lea a simple vista lo malinterpreta. Y así muchos textos y muchas literaturas. ¿Por qué? Porque el lector le dio una mala interpretación, no supo inferir la lectura. Crítico profundo, no nos limitamos a leer un texto en lo crítico profundo, sino que además somos capaces de emitir un juicio sobre el mismo. Este nivel de lectura se basa en la evaluación del contenido en base a los conocimientos previos sobre el tema. ¿Sí? Usted puede leer ahorita una de las noticias que hablábamos también en la clase pasada sobre Maduro, sobre el mundo, la situación política de Venezuela, y usted, si mira toda la información y las estadísticas que están dando, usted puede dictaminar un juicio, usted puede decir, no, ya Maduro es para que esté declarando ante un juez todos los daños y perjuicios que le ha hecho a la nación. Usted puede decirlo. ¿Por qué? Porque ya le ha hecho un estudio interpretativo a esa lectura, a esa noticia. Entonces usted puede ya ahí decir una opinión crítica. Apreciativo, el lector establece una identificación emocional con los personajes o incidentes con la estética y el uso del lenguaje del autor. Cuando usted lee obras literarias de Gabriel García Márquez, usted más o menos ya sabe cómo él habla. Si usted lee acerca de otro literario que me gustaba, bueno, Jorge Isaac, también usted ya sabe cómo si comienza a leer 2 o 3 novelas literarias de él, ya usted puede mirar cómo él escribe. Y cada autor tiene su forma de expresión y de escritura, qué lenguaje utiliza. Eso en la parte apreciativa. En la parte creativa, el lector es capaz de elaborar textos nuevos a partir de la lectura. Ejemplo, si yo les digo, lean el cuento de Caperucita Roja y me hacen otro cuento, pero con los mismos personajes y con el mismo enfoque. Usted tiene que cumplir esos 2 aplicativos, pero la forma literaria puede ser diferente, pero debe cumplir con esos 2 aplicativos que le doy. Entonces, separando acá. Otra forma de clasificar los niveles de comprensión lectora es comprensión inteligente o nivel de traducción. En este primer nivel el lector capta el significado y lo traduce a su código, es decir, a su propia interpretación, expresando lo que el texto significa, lo que quiere decir implícita, como decir, lo que quiere decir para mí y lo que quiere decir para los demás, y con sus propias palabras. Aquí vamos. Comprensión crítica o nivel de interpretación. El lector asume una posición crítica ante el texto y es capaz de compararlo con otro. Esto pasa para los que ya son cristianos y tienen más. Mire, la comparación de textos, ¿sí?
El autor, digamos, Daniel no habla lo mismo que habló Isaías, Isaías no habla lo mismo que habló Mateo, pero en algún momento pueda que esos textos concuerden o lleguen a pensar diferentes. Tipos de lecturas. Existen diferentes técnicas o métodos de lectura para desarrollar esta capacidad. Tenemos literal, qué, dónde, cómo es y cuándo. Métodos de lectura más adecuados, lectura globalizada, el skimming, y focalizada, el scanning. ¿Sí? El general, en otras palabras, cuando yo observo la lectura de manera general y cuando ya yo me focalizo o me direcciono a pequeños detalles en la lectura. Inferencial, porque lo digo, cómo podría hacer, qué pasaría si, ¿sí? Eso ya es fuera del texto, pero que cabe interpretar. Lectura extensiva. Una de las formas es hacer lectura extensiva. En la parte de nivel crítico, ¿qué opinas tú? ¿Cómo debería ser? ¿Qué te parece? Lectura intensiva y lectura crítica. Apreciativo, ¿qué te evoca? ¿Cómo te identificas? ¿Qué sentiste cuándo? Entonces, creativo, ¿qué elementos tiene este tipo de textos? Cambia al final. ¿Sí? Esos son ítems que podemos hacer. Lectura globalizada o skimming, la lectura que hace por encima simplemente echando un vistazo. Lectura focalizada, aquí, en este método destaca la velocidad, habitualidad, echamos mano de tipo de lectura cuando lo que buscamos es algún dato concreto, ¿sí? Cuando usted focaliza. Lectura extensiva es aquella que ponemos en práctica cuando leemos textos de una extensión considerable, en los cuales buscamos una comprensión global, no concreta. No importa si encontramos alguna palabra o frase de difícil comprensión, ya que el objetivo es tener una visión global de lo leído. Lectura intensiva. Se pretende analizar el texto que está leyendo, intentando encontrar el significado a cada palabra y entender cada frase. En la lectura crítica intentamos comprender el texto y evaluarlo y cuestionar lo que el autor está diciendo. Vuelvo y les digo, una cosa es lo que quiere decir el autor y otra la que yo como lector interpreto. Y cuando hago una integración entre lo que el autor quiere decir y lo que el lector comprende, yo hago una buena interpretación y no voy a tener errores, al expresar o al compartir un conocimiento, que es el gran problema de la religión. Cada tipo de lectura se trabaja en el ámbito educativo según la edad o nivel de desarrollo del alumno. Por ejemplo, bueno, aquí dice que para alumnos de primaria el método es el skimming. A medida que desarrollan la destreza de comprensión lectora, simplemente visualizar, pues por eso que los niños, la mayoría de cuentos tienen más imágenes que texto, ¿sí? Y a medida que va subiendo el nivel educativo, pues ya las imágenes se van reemplazando por lecturas más intensivas o largas. ¿Cómo enseñar y mejorar la comprensión lectora? Aquí tenemos unas estrategias como mapas conceptuales, como titular los párrafos, como el subrayado, como hacer las veces del papel del periodista, que consiste en leer un texto, realizar las preguntas típicas que haría un periodista. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Para qué sucedió? Podemos usar un cuadro como el siguiente. Aquí está, ¿qué sucede? ¿Qué realiza la acción? ¿Quién realiza la acción? Y circunstancias que rodean la acción, que encierran las preguntas ¿cuándo, dónde y por qué? Para este tema que acabamos de abordar, que es la comprensión lectora, hay una actividad
Actividad 1, para realizar. En relación con la explicación anterior, escoges un cuento o novela literaria de tu preferencia y realizas un esquema gráfico, leyendo atentamente y extrayendo la información para dar respuestas a cada pregunta del esquema gráfico. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, ¿qué sucede? ¿Quién realiza la acción? ¿Quiénes son los personajes que están allí? En circunstancias, ¿cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió y por qué sucedió? Entonces, en ese cuadro que van a hacer, desarrollan las características del cuento que ustedes escojan. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Igual ustedes saben que yo estoy atenta al WhatsApp y aunque a momentos me demore un poquito, yo les respondo. Y vemos el subtema de sistema simbólico en la literatura. ¿Qué es el sistema simbólico? Los sistemas simbólicos son creados por los grupos humanos para sistematizar, formalizar, formular, reformular la realidad. Estos sistemas están compuestos por un conjunto de símbolos, signos y reglas que permiten la representación y comunicación de ideas emocionales, conceptos y experiencias sin necesidad de escribir o leer. Y ahí va mi pregunta inferencial. ¿Qué imagen ustedes han visto que con solo verla, sin haber un texto, ya les dice algo? ¿Como cuáles? No escriben ni una letra, solamente mandan algo y ya expresa algo. ¿Como cuáles? Hola, ¿me dejaron sola? Señora, que no escuché. No, ¿Cuál sería ese sistema de literatura simbólico que sin nosotros escribir una letra le expresamos algo a alguien? ¿Como cuáles? Cuando vas en el carro o en la moto, en la carretera, ¿qué ves en la carretera? Las señales de tránsito. Una de ellas es las señales de tránsito, que sin decir, cuidado, baja la velocidad, viene una vuelta, viene un abismo, simplemente hay que una imagen. un simbolismo donde está el círculo, una curva como una flecha y como un slash, que nos quiere decir curva peligrosa. ¿Sí? Que viene una, sí, cuando es así es porque viene una curva peligrosa. Cuando simplemente está la flechita y una vuelta es que en un trayecto muy cercano viene una vuelta y ya tú bajas la velocidad y sabes que viene una vuelta para que no vayas a salirte de la carretera. Entonces, ¿qué otro simbolismo estamos utilizando ahorita mucho que sin expresar nada? ¡Wow! Cuando nos colocan una carita con qué. Cuando nos envían una carita con qué. Con corazones, ¿verdad? Me mandó una carita con corazón. Eso fue que le gustó, ¿verdad? Pero él no ha dicho que tú le gustas, no ha dicho nada de eso. Pero ya tú te imaginas, me puedo gustar, porque me colocó una carita, un emoticón de corazón. Me colocó 5 caritas con corazón. Y ya tú te haces un casqueta a la foto y ya. Entonces, características del lenguaje simbólico, símbolos religiosos, anuncios, muestras de afecto, mandamos un emoticón de una muñequita diciendo, de pronto haciendo un abrazo y ya sabemos que nos mandó un fuerte abrazo.
Muestras de rechazo, un emoticono así todo enojado, y ya sé que está brava, está bravo, está enojado. Lenguaje matemático como el más, el menos, el por, enter, los emoticones, la señalización en lugares públicos, lenguajes de señas, las banderas. Miren aquí estas imágenes. Pero usted solamente la expresión de los muñequitos, usted ya se imagina algo. Entonces, observando el ejemplo, crea un cómic de tu propia imaginación expresando una problemática del país o alguna situación que desees expresar. Entonces, queridos muchachos, aquí están los dos temas de hoy acerca de comprensión lectora y símbolos en la literatura, que no solamente tenemos que escribir, solamente con hacer un dibujo Muchachos, yo les pregunto, ahí donde esté, en su pantalla se mira el texto, No, señora. profe. ¿no? No, profe, no se No, ve. profe, no se mira. Espere, ya los encuentro porque se me pasa. Pero al principio de la clase sí les mostré el texto. Sí, un pedacito ahí nos mostró, profesora. Sería que cuando se fue el internet dejó de compartir. No le había dejado de compartir. Bueno, y aquí me aparece. Casi toda la clase fue así. ¿Cómo? Ah, me hubieran dicho porque al principio compartí, no sé en qué momento se dejó de compartir. Pensé que estaban mirando la lectura junto conmigo. No, profe. Bueno, aquí les voy a compartir un poquito, ya finalizando porque no me había dado cuenta. Este ya es comprensión lectora, ya lo vimos. Acá en el tema de simbolismo. Este es el esquema gráfico para la actividad 1. En relación con la explicación anterior de comprensión lectora, escoges un cuento o novela literaria de tu preferencia y realizas un esquema gráfico, leyendo atentamente y extrayendo la información para dar respuestas a cada pregunta del esquema gráfico. Aquí está el esquema gráfico, ¿lo ven? ¿Sí, ahora sí están viendo? Sí, Porfa. profesora, sí se mira. Bueno, en este esquema, según el cuento o novela literaria que ustedes escojan, van a desarrollar las preguntas. ¿Qué sucede en ese cuento que usted escogió? ¿Quién realiza la acción? Las personas que intervienen en hablar o decir algo. Ahí, por ejemplo, Caperucita, ¿qué sucede? ¿O qué sucedió? Vamos a ponerle aquí, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Aquí no me afirma la tilde, pero es ¿qué sucedió? ¿Quién realiza la acción? En el cuento de Caperucita, ¿qué sucedió? Que el lobo se comió a Caperucita. ¿Quién realiza la acción? El lobo, Caperucita, el cazador y la abuelita. Ellos son los que tienen intervención ahí y son los que tienen una acción. Sus circunstancias que rodean la acción. ¿Cuándo sucedió? Cuando ella estaba en el bosque. ¿Dónde? Pues en el bosque. ¿Por qué? Porque la mamá la mandó a llevar las galletitas a la abuelita. ¿Sí? Ese ejemplo. Así mismo van a hacer con el cuento o novela literaria que ustedes cojan. Es de su preferencia. Acá en sistemas simbólicos, que era el que les explicaba ahorita, y les leía un poquito, notamos aquí unas características del lenguaje simbólicos. Acá tenemos ejemplos de lenguajes simbólicos como símbolos religiosos,
como anuncios, como muestras de afecto, como muestras de rechazo, como señales de tránsito, ustedes la nombraron, como el lenguaje matemático, que es el más, el menos, el por, entre otros, los emoticones, que cuando me mandan carita con ojitos de corazón, es que le gustó, le encantó, riéndose o enojado. Señalizaciones en lugares públicos como un teléfono y el círculo y el slash, es decir, aquí no se utiliza el teléfono. El lenguaje de señas, las banderas, por ejemplo, el 20 de julio acá en Colombia se saca la bandera, todas las casas sacan la bandera. Bueno, ¿y por qué? Eso es un símbolo y es que fue el Día de la Independencia de Colombia. ¿Qué van a hacer ustedes en la actividad 2? Observando el ejemplo, crea un cómic de tu propia imaginación, expresando una problemática del país o alguna situación cómic. ¿Están viendo esta imagen? Entonces, aquí no tiene mucho de con solamente ver a la muñequita, al muñequito, usted ya se imagina de qué se trata lo que quiere expresar. Y tú eres muy inteligente. Muchachos, ¿qué tal les pareció la clase de hoy? Muy chévere, profe. No, pues, profe, la verdad me pareció muy chévere. La clase es muy chévere, profe. Bueno, Estuvo Sí, profe, muy chévere. Ahí el único problema es el internet suyo, que a veces falla un poquito, pero no importa. y yo puedo inferir que es probable que sea tu internet, no el mío. Bueno, Ah, también. puede Quién ser, sabe, sí, porque a mí también se me escuchó entrecortado. posiblemente. Entonces, echémosle la culpa al internet. Listo, muchachos, gracias por estar atentos a la clase, se portan bien este fin de semana, cumplimos con los compromisos y responsabilidades y yo no les digo adiós, sino un chao, chao, porque vamos a estar ahí pendientes con las notas en la plataforma. Listo. Listo. Listo, gracias. Entonces, qué bueno Bueno, profe, hasta luego. de haber tenido un grupo de estudiantes como ustedes, sigan así de aplicados en el resto de áreas. Bendiciones y estamos ahí en contacto en la plataforma. Bueno, profe, Bendiciones, muchas gracias ahí por sacar su tiempo para darnos la clase. con gusto. Gracias, profe, por todo. Hasta luego. Dios la bendiga. Listo, bendiciones. Chao, profe, que duerma. Ya me mandaste a dormir. Bueno, está bien, chao. Sí, estoy cansada. Gracias, profe, por todas por sus clases. Gracias por tenernos paciencia. Y pues la vamos a extrañar mucho en las clases. Bendiciones. Bueno, está bien, igualmente. Bendiciones. Espero que vayan saliendo para yo no ser grosera y vayan a decir, uy, la profe nos dejó aquí. Chao, chao.